Bueno, un nuevo encuentro en Dime tú qué opinas. Es un placer nuevamente, Luis, poder encontrarte y que podamos charlar sobre algunos temas, ¿no?, que tengo pensado para hoy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Robert? ¿Todo bien? Una vez más contigo que me gusta charlar y a ver a dónde llega el debate de hoy. Sí, yo estuve pensando un par de cositas, ¿no? A veces de las que charlábamos, trato de hacer memoria hacia atrás, ¿no? Y hay algo que siempre me pregunté, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo, hoy por hoy, en el cual estuve viendo un poco por internet, investigando, y yo no sabía, te juro que me sorprendió, no sabía que había más de 2500 religiones y van saliendo día a día más movimientos. Eso me sorprendió, yo pensaba que estábamos en el orden de las 10 20, ¿no? Eh, Al menos sí 20. Hasta ahí me atrevía, y tal vez un poco más si me apuraba, ¿no? Pero no mucho más. De ahí a 2500 hay una diferencia abismal. Eh, entonces yo me preguntaba, muchas veces los maestros cuando dan sus apreciaciones y comentarios en las sesiones de Raúl, comentan que hay muchos mundos en los cuales realmente, inclusive no existe la religión. No es que hay pocas, sino que no existe la religión, directamente. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo será vivir en un mundo donde no existe la religión? Que para nosotros parece imposible, ¿no? Visto lo que existe hoy en día. ¿Cómo lo ves a esto, Luis? ¿Qué te parece? Bueno, claro, ahora no, si los maestros dicen no vivir sin religión, pues ahora parecería que toda la religión que tenemos todo es malo, ¿no? Todo es negativo y entonces lo ideal es vivir sin religión, ¿no? Pero hoy, bueno, me gustaría analizar un poquillo eso, ¿no? O sea, el tema de la religión, por lo que he visto, ¿no? Por un lado hay un polo, ¿no? Que es la religión es el opio del pueblo, ¿bien? Entonces, la religión corrompe, la religión te subordina, ¿vale? La religión te hace esclavo, te hace dependiente. Y por otro lado está, pues, bueno, esa vivir sin religión o esa espiritualidad, ¿no? De lo que hemos hablado y qué es lo que abarca, ¿no? Esa espiritualidad, ¿no? Entonces, realmente hay cantidad, ¿no?, de religiones, ¿no? Pero es como todo, es decir, la religión ofrece, efectivamente, es una creencia, es una idea mental y ofrece una seguridad y un alivio a muchas personas, es decir, sobre todo ante la muerte, ante cosas que no conocemos, ante el más allá, sobre todo va mucho en relación a Dios, al más allá, a cosas que no somos capaces, de que nuestra mente no es capaz, donde vivimos en un estado de confusión, no sabemos qué es lo que va a pasar y la religión, ¿no? Pues mete una creencia, mete una idea mental. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, o sea, no deja de ser una idea a la cual tú te agarras porque te produce alivio, te dice, bueno, ya esto ya me quedo tranquilo y ya puedo seguir viviendo mi vida, ¿no? Y si podríamos reemplazar la religión, podríamos reemplazar la religión por un movimiento filosófico que no llegue a ser una religión, o no, sería muy difuso esa diferencia. Yo creo que un movimiento filosófico podría calmar un poco eso, ¿no? Ponernos a pensar en lo divino, o como queramos llamarlo, en la muerte, en la vida, en todo lo que se discute a través de la filosofía, sin llegar a que sea una religión, ¿no? Eh, Podría ser una alternativa válida como salida. ¿Cómo lo ves? Hombre, en general las religiones tienen algo en común, ¿vale? Que es como una especie de ética, ¿vale? Algunos la ven como mandamientos, otras la ven como un tema de un karma, de una acción, una consecuencia. O sea, creo que hay una ética intrínseca, ¿vale? En cada religión. Otra cosa es cómo se plantee, ¿no? Eso, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, que en el budismo, Robert, estamos acostumbrados, cuando hablamos nosotros de religiones, estamos acostumbrados a hablar mucho de judeocristianas, ¿no? Pero el budismo, por ejemplo, la religión del budismo no tiene Dios, ¿vale? El Buda lo primero que dijo es decir, olvidaos de Dios, olvidaos del más allá
y nos vamos a centrar en la mente y el sufrimiento de las personas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué venimos aquí con confusiones y por qué no pasan todas estas cosas y tal? O sea, cuando lees el budismo, realmente es una ciencia de la mente, te lo digo de verdad. O sea, es increíble luego cómo incluso pone un camino, ¿no? Establece unas nobles verdades de ese Buda y establece luego un camino, el camino óctuple, para llegar, bueno, pues a esa nirvana o como quieran llamarlo, ¿vale? Me da igual el concepto. Pero es una ciencia de la mente. O sea, realmente ahí están hablando de un concepto interno, o sea, es una psicología pura y dura de la mente. Otra cosa luego es en qué ha derivado eso, como todo, ¿no? Hay muchos tipos Claro, de budismo. y ahí en lo que estás comentando ya entraríamos más en lo que sería una corriente espiritual, ¿no? Si no me equivoco. Yo no soy especialista en ese tema, pero se me ocurre que iríamos más por ese lado, ¿no? Cómo vincular con lo espiritual. Es que, claro, ¿no? O sea, luego tenemos el tema espiritual, ¿no? Si hemos hablado de un polo, donde decir, bueno, la religión es el opio del pueblo, es todo mentira, es toda una creencia, una idea mental que te subyuga, y luego tenemos que ser espirituales, pero claro, que es algo que hemos hablado tú y yo muchas veces, Robert, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué abarca esto la espiritualidad? Porque ¿a qué se refieren con la espiritualidad? Porque ahora pasamos del mandamiento, esto es así, 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 y además te genero culpa y te hago dependiente de mí, al otro polo que es la espiritualidad, el todo vale, ¿no? Del que hemos hablado muchas veces, el positivismo, ahí hay unas corrientes y unas cosas que no les Ahí, veo yo. ahí hay mucha tela para cortar, porque creo que estamos de acuerdo, la mayoría de nosotros, Raúl también creo, no quiero meterlo en la conversación, pero también creo, ¿no? Hay un tema que se está tergiversando demasiado, ¿no? Esta espiritualidad, esto pseudo mágico positivo, ¿no? Irreal, que está como muy, muy, muy afianzado en muchísima gente, inclusive se está esparciendo a un nivel gigante. Eso es lo que yo observo, ¿no? Responde a una necesidad, a una crisis, ¿no? Donde hay incertidumbre, donde las cosas no salen como uno quiere, lo económico se desbarranca, desde la política no hay respuesta, ni de la política, ni de las leyes, ni de ningún lado, ¿no? Entonces, es como que eso que comentaste en principio, ¿no? Lo que en principio la gente buscaba, sin saber que iba a ser una religión, hoy lo está haciendo con esto pseudo espiritual, donde hay respuestas mágicas, ¿no? Directamente. Una de ellas sería el universo proveerá, ¿no? Hay que pensar en positivo, todo va a salir bien. Y eso es muy negativo realmente, ¿no? Muy negativo, porque es fácil de creer. Es facilísimo, porque no tenés que hacer nada encima, ¿no? Y encima te aseguran que todo va a salir bien, y por las dudas me sumo, ¿no? Por la duda me sumo. Y si tiene razón, el problema es que no es así. Sabemos que no es así. Justamente hoy hubo bueno, hoy, ¿no? Hubo una charla muy, muy breve, pero que tenía que ver con esto, ¿no? Rozaba con este tema. Y ahí ya no estamos desbarrancando, ¿no? Estamos empezando a creer no solamente en monolitos, imágenes ficticias, sino que en una idea que nos lleva directamente a la frustración, como comentaba Raúl en un texto que puso, ¿no? Y eso es altamente peligroso para la persona. Cuando dejamos de ver la realidad como tal cual es, eh, empezamos a perder la posibilidad de actuar en eso y de resolverlo, si es que podemos, si está a nuestro alcance. Pero también de aceptar que a veces las cosas están muy lejos de lo que uno quisiera y pueden ser extremadamente negativas inclusive. Pero lo mejor es aceptarlo como es, ¿no? Y no tener esa falsa ilusión de que algo superior lo va a resolver o me va a sacar del problema, donde no es así. Generalmente no es así, ¿no? Creo que hay un punto que a nivel mental, ¿no? Que podríamos preguntarnos qué necesidad psicológica hay para creer una idea. Entonces, yo puedo ser, no sé, pues ser hinduista, budista, católico, ¿no? Como he comentado otras veces, pero ¿qué necesidad psicológica hay dentro para creer eso? Es decir, pues yo me puedo quejar de que la religión es el opio del pueblo, que sus razones tendrá y en lo personal estoy muy de acuerdo, pero se va al otro polo diciendo que estas ideas son opresivas y tal,
y se va a otras ideas que es un autoengaño total, donde hay otra necesidad psicológica de creer algo. O sea, en este caso, pues piensa en positivo, porque Dios va a proveer, porque existe la ley de la atracción. Si yo mañana pienso, o sea, piensa, esa es su mente, otra vez, bueno, pues el que coge esta idea es igual que la que coge este. No, pero esta me vale mejor porque a mí me hace sentir mejor. Bueno, pues entonces, ¿qué necesidad psicológica hay detrás de todo esto? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se busca una creencia? ¿Por qué se busca una idea? Porque si el hinduista, bueno, pues tendrá una creencia, o sea, tendrá una base de datos, tendrá su cabeza y a partir de ahí su mente buscará cosas. El católico lo mismo, o sea, con lo que vamos almacenando como datos, manejamos eso. Y si yo como católico lo que busco es portarme bien para alcanzar un cielo, porque no quiero pecar, etcétera, etcétera, o el budista, porque entiende más la mente, pero busca dentro de la mente, como quien dice a veces que se cae en el error de buscar el nirvana, de buscar ese camino, cada uno busca una cosa, o sea, dentro de su mente cada uno está buscando una cosa. Entonces, claro, lo que dicen unos grandes maestros, ¿no? ¿Qué necesidad psicológica hay de buscar eso dentro de la mente? ¿No? O sea, se puede salir de ahí o podemos a veces observar simplemente la mente y comprenderla. Sí, yo creo que la falta de respuestas claras, el descreimiento de lo que uno creía, por ejemplo, generalmente en la religión, aunque no sea totalmente un devoto, ¿no? de una cierta rama religiosa, el sentir que no hay respuesta de ningún tipo, todo eso te lleva a eso, ¿no? Es un estado de desesperación. Yo creo firmemente que es un estado de desesperación, ¿no? Me encuentro, siento que estoy en un pozo y me estoy sintiendo que por mí mismo no puedo salir, entonces necesito aferrarme a algo. Algo me tiene que sacar de esto, ¿no? Y en eso sí creo, que en algo me tiene que sacar. Y justo aparece un movimiento, una idea que es en cierta forma mágica, sin saber yo por qué, pero me dicen que me va a sacar, y me agarro, ¿no? Me agarro como me agarraría a un fierro caliente también, seguramente, ¿no? El problema es que no me saca. O sea, es una ilusión, es un autoengaño, como muchas veces lo dice Raúl incansables veces, ¿no? Es un autoengaño, es un autoengaño. Un poco de opio, simplemente, ¿no? En ese momento empiezo a creer que todo empieza a funcionar, pero esto me está llevando, ¿el autoengaño dónde está? Cuando el autoengaño aparece cuando yo no soy capaz de resolver el problema raíz. Cuando yo no soy capaz de ver la realidad, qué es lo que me llevó a la situación en la que estoy. Si yo no puedo resolver eso, no hay una palabra mágica que me saque de eso. No hay un movimiento que me saque de eso. No existe eso. No hay un pensamiento positivo que me saque de eso. No existe directamente, ¿no? Por eso, en lo personal, ahora es muy personal lo que voy a decir también. Por eso cuando, entre comillas, descubro psicointegración, veo respuestas lógicas y me doy cuenta, sobre todo, que de eso trata, de que el responsable de la situación en la que me encuentro soy yo. O sea, hay cosas externas siempre, siempre, pero una gran parte de todo eso depende de mí, depende de mí. A ver, si me están por desalojar de mi casa, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Porque hablamos siempre en general y creo que a veces un ejemplo sirve. Si me están por desalojar de mi casa y no tengo cómo pagar eso, ¿sí? Probablemente ocurrieron un montón de cosas en el medio que me llevaron a esa situación. Malas decisiones propias, ¿sí? Desaciertos de alguna forma, pero seguramente también hay cuestiones externas que no pasan por mí directamente, ¿no? Como otras cosas, ¿no? Decisiones de otras personas. Pero eso ya no importa, lo que sí importa es lo que puedo hacer yo. Entonces, yo puedo empaparme en lo mágico y decir, no, pero yo tengo fe de que esto se va a solucionar, de que la semana que viene no me van a desalojar, ¿no? Algo va a pasar, algo, por más que yo lo piense 24 horas y me aferre a esa idea, me van a desalojar igual. Entonces lo lógico sería tranquilizarme, y lo más difícil, obviamente, ¿no? Obviamente que lo más difícil, pero tranquilizarme y buscar una solución desde lo que yo puedo hacer. En vez de también tumbarme en la desgracia, ¿no? En una enorme depresión, que lógicamente eso va a ocurrir, en algún punto va a ocurrir, porque somos personas, ¿sí? Pero ponerme a pensar en ese momento, empezar a activar mi cerebro, a ver qué puedo hacer, cómo puedo solucionar esto.
seguramente el desalojo va a ocurrir. Bueno, entonces tengo que empezar a ver cómo hago para el paso siguiente, ¿no? Ubicar mis cosas, dónde voy a vivir, ¿eh? Y ese tipo de situaciones, lo real, lo tangible, ¿no? Esto es, no, lo que estoy diciendo no es algo que muy hipotético, esto está ocurriendo hoy en día también, con todo este tema del COVID. Hay personas que se han destruido su economía, que ya venían mal y se destruyeron directamente. Hay personas que lejos de tener ganancias están teniendo deudas cada vez más grandes, ¿no? Entonces entran en un estado de desesperación. Y sería realmente algo muy engañoso empezar a tomar estas ideas mágicas, positivas, ¿sí? Y reales, como una salida posible. Eso sería el autoengaño más grande que podrían llegar a tener. Entonces, los pies sobre la tierra, ¿no? Los pies sobre la tierra. Y ver las posibilidades que tengo. Cada uno tiene posibilidades distintas, eso también es real, ¿no? Hay quien tendrá familiares directos, hay quien tendrá amigos, hay quien no tendrá a nadie directamente. Entonces las posibilidades son otras, seguramente. Pero no me sirve de nada el autoengaño, ¿no? El autoengaño de decir, bueno, pienso en positivo, me voy a acostar pensando en positivo y todo se va a solucionar. No lo veo por ahí, ¿no? No lo veo. Fíjate, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Que sabes que a veces me gusta tirar y hacer un poco de escéptico. Hay algo que sí he visto y algo que sí he vivido viéndolo, ¿no? en otras personas, y es, bueno, gente, por ejemplo, y los he conocido porque he trabajado, bueno, en diferentes ámbitos de voluntariado y tal, gente que ha estado a lo mejor en la cárcel, gente que ha estado con las drogas, gente que ha tenido efectivamente momentos muy, muy duros, y también lo voy a decir, lo tengo que decir, y la religión le ha ayudado. O sea, le ha ayudado a salir de cierto pozo. Es decir, recuerdo además evangélicos, ¿no? Los evangélicos pues van mucho a las cárceles y a tal, a dar esa esperanza a gente que lo estaba pasando mal y tal, ¿no? Y ha habido gente que le ha ayudado, el salir de las drogas le ha ayudado, el meterse en grupos de este tipo y tal. Claro, ahora es cuando yo planteo esto. Yo no soy quien, nunca me ha gustado decir la religión es el opio del pueblo. Y eso que sabes que me dedico a leer este tipo de cosas, porque me parece que el que dice eso está ya posicionado desde otro sitio, desde otra idea. ¿Vale? Al fin y al cabo son ideas, son creencias, y eso yo creo que es lo más importante. Que la gente diga, mira, yo tengo mi idea, yo tengo mi creencia, ¿vale? Pero que sepas que es una creencia, porque luego la gente se mata por una creencia, por una idea, ¿vale? Yo entiendo que a ti te ha ayudado esto a salir. Oye, yo no soy quien para decirte, eso es el opio del pueblo, lo tuyo no vale. Mira, la vida da muchas vueltas, hay guerras, hay momentos, tiene que haber momentos durísimos, durísimos, Robert, de secuestros, o sea, me imagino cientos de cosas horribles. ¿No? Ojalá tuviéramos esa conciencia de entender nuestra mente, ¿no? Y hay gente que se agarra a lo que haga falta en un momento dado y nos agarramos a una creencia o esa porque nos va a sacar de ahí. Ahora bien, acuérdate, yo no soy quien para decirte que no, ni mucho menos, pero acuérdate de que es una idea, es una creencia, porque se generan bandos y aquí la gente se mata por una idea. O sea, en el momento en que la mente nos identificamos completamente con yo soy eso, esa idea, esa creencia, o sea, voy a matarte o voy a morir, por esto pasa en el fútbol, pasa en cualquier lado, o sea, esto es mucho más común de lo que ya no tiene por qué ser religiones, ni mucho menos, la religión no puede dar El la vida, fanatismo, ¿no? ¿no? Eso es. Entonces, esto también se da ahí, ¿no? En esas corrientes. Claro, luego, efectivamente, o sea, luego si quieres desaprender y quieres conocer tu mente, ¿no? Lo que hablamos de psicointegración, pues vas a tener que ver todas esas ideas, todos esos preconceptos que tenemos, todos esos prejuicios, todo eso que nos ha influido de por vida. Entonces, si me tengo que plantar, yo no quiero religión. Es más, creo, como bien decías tú, que la psicointegración o la ciencia de la mente, lo más parecido que he visto es el budismo realmente. O sea, es comprender qué pasa dentro de mí, ¿no?
pero que la gente tampoco caiga en bandos de empezar porque la religión es el opio del pueblo, porque, bueno, espérate, que tú a lo mejor tú ya estás partiendo desde un bando, o sea, tú ya estás criticando uno, pero tú ya estás partiendo de otra idea, ¿vale? Lo importante es comprender, observar desde la mente lo que son las creencias y lo que son las ideas, ¿no? Sí, con respecto a lo que estás diciendo, estoy de acuerdo en que hay circunstancias y circunstancias, y a veces uno como persona necesita algo, ¿no? Necesita algo, un cable, ¿no? De algún tipo, para salir de la situación en la que está. Y tiene su función también, tiene su función. Si de alguna forma eso me sirve para mejorar mi estado emocional, mi salud emocional en ese momento, o mi situación en la que me encuentro, que puede ser extremadamente desesperante, em, creo que en ese momento lo tomaría con gusto, ¿no? Ahora, seré capaz después de verlo, ¿no? Seré capaz, una vez se supere esa situación, ahí ya, eso ya no lo sé. Y lo otro que decís es real. A veces hay personas que salen, yo he conocido gente que sale de la droga y demás a través de un movimiento religioso, y después se aferra con tal magnitud que se vuelven fanáticos, no le hables mal de eso, ¿no? No le hables mal de eso porque te matan directamente. O sea, ahí se va todo el amor y toda la historia, ¿no? Pero son situaciones, creo yo, ¿no? Son situaciones distintas que nos pasan en la vida. Eh, Hay personas que también no necesitan de eso. Hay personas que son las menos, ¿sí? Pero se da, que son personas que tienen una filosofía ya interna distinta, ¿no? No se aferran a una religión ni a un movimiento de ningún tipo, sino son personas que logran lo que muchos matarían por lograr, ¿no? Entre comillas, ese aplomo de persona madura que puede sobrellevar situaciones muy duras y muy difíciles. Eh, Eso creo que es dificilísimo, ¿no? Y se da, sin embargo se da, sin embargo se da. ¿Cuál es la diferencia de esa persona que puede sobrellevar situaciones muy difíciles? No digo que no se deprima, no digo que no se ponga mal, sino que tiene otra solución, ¿no? Más natural, diría yo, sin recurrir a una religión, sin recurrir a ninguna otra cosa externa. ¿Cuál será la diferencia, no? ¿Será una fortaleza interior mayor? ¿Será una tranquilidad o una aceptación de que la vida a veces te da patadas y hay que ver cómo apechugar y salir adelante? ¿Qué será? ¿Un poco Creo más de que, realismo? creo que la aceptación, esa palabra, la decimos tanto, yo creo que es tan difícil, o sea, aceptar ese fluir, eso es muy Tao, en verdad, es muy del Tao. Lo que pasa es que hablamos de aceptación, sí, hay que aceptar, pero hay situaciones tan duras que tú dices, joder. Pero el mero hecho, ¿no?, de empezar a hablar sobre eso, ¿no?, esa resistencia que se crea ahí en la mente de que no quiere confrontar, el mero hecho de empezar a hablar sobre el tema, parece que aquello, ¿no?, ya empieza a soltarse, ¿no?, ese nudo que está ahí, ¿no? Pero creo que la aceptación y también, ¿no?, quizás la educación que tenemos desde pequeños sobre entender sobre todo nuestros estados emocionales, por qué de repente ahora decimos nos agarramos a una cosa o nos agarramos a otra. Creo que desde pequeño, si somos entre comillas, ¿no?, si somos capaces de ir viendo los comportamientos, yo creo que quizá esa sociedad, ¿no?, como decías tú, sin religión, ¿por qué no? O una espiritualidad que vaya más a un tema relacionado con el comportamiento de la mente humana. Yo creo que ahí podemos ver, se puede entender y se puede llegar a una ética comprendiendo la mente humana, ¿no? De decir, sin tener que meternos ni en filosofía, sino comprendiendo la mente humana, ya sea en individual, en sociedad, cómo se puede manejar mejor. Yo creo que por ahí puede estar el tema, ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver con esto que estaba comentando al final, de que por ahí los adultos tengan conversaciones más, porque espero que se entienda lo que voy a decir, más realistas, ¿no? Donde se planteen las situaciones de forma real y saber que la aceptación de alguna forma significa comprender que las cosas no van a ser como me gustan a mí, sino como son, y en base a ese como son,
veo qué puedo hacer, ¿no? Con mis posibilidades, con mi alcance, con mis limitaciones. Yo creo que la situación es eso, ¿no? Sacarse de la cabeza que las cosas van a ser como uno quiere o como le gustarían, porque no tienen por qué ser así. Eso es una ilusión. Ahí está el autoengaño y la ilusión, que va siempre a la frustración, sí o sí, no hay otra salida directamente. Y que ser realista significa tener esa enorme virtud, que creo que todos las podemos tener, ¿eh? De ver las cosas tal cual son, tal cual son. Y en base a eso, si logramos ver eso, tenemos una gran parte resuelta, porque podemos empezar a ver qué podemos hacer y qué no. Las limitaciones, todos tenemos limitaciones. Y eso creo que sería la mejor respuesta o la mejor salida a la situación, es en base a eso, ¿no? Eso por un lado, creo que sería fundamental. Vivir sin religión, qué difícil, porque tengo toda mi vida, ¿no? Alrededor de algo religioso, de alguna forma, y sin duda sería un mundo paralelo completamente distinto. Hombre, da alivio el miedo a la muerte, todo lo que es el más allá, todo ese tipo de cosas da seguridad y confianza saber que, bueno, que después de esto hay algo más. Entonces, porque esa es mi idea, eso es lo que me han inculcado, no hay problema, no hay problema, ¿no? Entonces, eso da mucho alivio. Sí, vos sabés que, hablando de alivio, cuando de alguna forma escuché, que lo cual me resonó tan gigantemente, fíjate que yo no soy mucho de hablar de la parte espiritual, y me encanta toda la parte espiritual y demás. Me gusta, ya sabes, lo que me gusta, pero tengo que reconocer abiertamente de que cuando yo escuché la primera vez que existía un mundo espiritual, que era totalmente distinto a lo que me habían dicho que era, ¿no? El mundo de los santos y toda esa historia, ¿no? Y que existía ese 90% y que éramos esa energía, llamémosle alma, espíritu, como queramos llamarle, me generó una tranquilidad tan grande, porque había algo que no podía concebir directamente en mi cabeza, ¿no? La idea de que uno se muere y ya está, ya terminó todo. Pero yo decía, ¿y las experiencias, las cosas vividas, lo aprendido, lo experimentado, se pierde realmente? No me cerraba eso, ¿no? Sabés que me gusta la física y todo eso, y la conservación de la energía, era como que me chocaba mucho con esto, ¿no? Es como que no tenía sentido. ¿Por qué en cosas que pueden ser triviales, de alguna forma, si se quiere, existe esto de la conservación de la energía? ¿Y por qué no en esto que me parece que puede ser tan importante como la vivencia de una persona, se pierda simplemente? Porque sí, porque ya está, se apagó y listo, no queda nada. No tenía sentido, no le veía sentido. Eh, no había un efecto de continuidad en esa idea, ¿no? Y de permanencia. Y cuando escuché eso, para mí fue como el gran alivio. Dije, eso es cierto. Es una experiencia, ¿no? Vivimos una experiencia. Somos espíritus, ¿no? Que cada uno está donde está, no importa eso, pero vivimos experiencias, distintas experiencias. Se termina la experiencia, pero todo eso no se pierde, ¿no? Queda de alguna forma guardado, segundo tras segundo, en esa entidad espiritual. Y eso para mí fue un gran alivio. No significa que no voy a morir, porque voy a morir como el resto de las personas, pero solamente el hecho de saber que hay una continuidad, para mí fue el gran alivio directamente, ¿no? Sí, bueno, es parte, ¿no? Bueno, de esos datos, ¿no? Si volvemos a verlo de esa manera, ¿no? Es parte de esos datos que tenemos, ¿no? Quizás también, ¿no? Con el tema de la reencarnación ha habido gente, claro, cuando tú dices, bueno, esto se acaba ya, cuando tú ves los ciclos, ¿no? O sea, yo creo que también es lo que hablamos muchas veces, que la ciencia, ¿no? Y la espiritualidad es que poco a poco, aunque es complicadísimo, hay cosas que no se pueden probar, pero esa observación, por ejemplo, de los ciclos o en todos los lados de la naturaleza, ¿no? Ese mecanicismo, etcétera. Y bueno, ¿y por qué si mi cuerpo o esto es parte de esto que nunca acaba, como quien dice, de este camino que nunca acaba, ¿por qué no va a existir, ¿no? Esa reencarnación de la que hablaba, ¿no? O de la que se menciona, ¿no? En el Canon Pali, que bueno, son los textos de Buda, ¿no? Entonces, pues claro, hay cosas que están ahí, no te digo que no. O sea, si lo que queremos si es posible una vida sin religión y más espiritual,
O sea, yo lo encauzaría más por el tema de la mente, o sea, del comportamiento humano, donde se verían esas necesidades psicológicas y a su vez el ser humano obviamente observa, ¿no? Observa lo que hay fuera en un principio, observa la realidad, observa esos ciclos, observa las cosas de la naturaleza y luego efectivamente se pregunta a sí mismo, ¿no? Pero esas necesidades, ya comprendiendo entre su propia mente, entre el comprendiendo fuera y el comprendiendo dentro, ¿no? Esa, al fin y al cabo, ese equilibrio, quizás, bueno, pues pueda llegar, ¿no? A una estabilización bastante más grande, algo más estable que que a todas las guerras y a todas las esto que nos hemos matado, ya sean guerras santas, ya sea Qué en loco, ¿no? barbaridades. Guerra No, Santa, es un poco loco, esa expresión es complicada. sí, sí. O sea, Sí, entonces de alguna forma, lo que estás diciendo, Luis, y corregime si me equivoco, si sacáramos de la ecuación a esta imagen de Dios o la divinidad o quien sea, como se lo nombre, y nos basáramos simplemente en el estudio de la mente, podríamos lograr algo mucho más sustancioso por ahí, ¿no? Sin tener que caer en la divinidad, que puede llegar a deformar todo, ¿no? No, no quiero hablar más de Dios porque a veces todavía se enoja conmigo, que también está en la otra idea, que se puede enojar, ¿no? Un Dios iracundo. Pero no importa eso, dejémoslo a un costado. Entonces, si nosotros podemos suprimir como sociedad, vamos a suponer, ¿no? Desde los inicios, la idea de lo divino, la idea de esa entidad divina, que todo lo puede hacer, eh, tal vez podríamos llegar a otros resultados distintos, ¿no? A lo que estás diciendo, a un estudio más de la mente, probablemente, más cercano al budismo, probablemente, digo yo, más filosófico, porque sería más filosófico también. Sería interesante, ¿no? Hubiese sido interesante. Hubiese sido interesante lo también. correcto. Lo que no quiero es no que parezca que estoy vendiendo el budismo, ¿no? O sea, No, 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 no. lo que quiero es, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? El catolicismo, ¿vale? Pues en esas ideas, en esos, se basa en sus libros, en sus textos sagrados, y en esas ideas, bueno, ¿no? Le puede decir, bueno, ¿tú qué buscas? ¿No? Bueno, pues yo busco a Dios, yo busco la santidad, que de por hecho en el catolicismo todos estamos llamados a la santidad. O sea, realmente todos estamos a esa comunión con Dios, aunque ellos, ¿no? Cada uno tiene sus historias, ¿no? Cada texto sagrado, ¿no? De cada religión. Pero, o sea, dentro de la mente del católico, a lo que yo voy, ¿vale? Pues de una manera es, tiene sus datos desde los que ha nacido y tiene sus datos en sus libros y buscará en su mente respecto a esos datos. El hinduista, dentro de todos esos datos que ha leído del karma, bueno, de las deidades, que también tienen muchas deidades, bueno, la India también es muy grande, hay una ramificación enorme de cosas, ¿vale? Pues tendrá sus datos y buscará dentro de su mente con esos datos, buscará otra cosa. El budista pues buscará la iluminación, el nirvana, ¿vale? El estado de Buda dentro de esos datos. A cada uno dentro de su mente, de lo que ha aprendido, busca una cosa. ¿Y tú qué buscas? ¿Tú qué buscas? ¿No? Estar con la mente como rebotando, yendo de un lado para otro. Entonces te dicen, bueno, pero espérate, hay que buscar algo. Vamos, por lo menos quiero comprender esos datos que tengo, ¿no? Ya sea de la religión que sea, es que te puedo hablar de la filosofía, habrá gente que le gusten más unos filósofos y buscará su vida, interpretará su vida en conforme a los datos que tiene en su base y verá la vida, interpretará la vida conforme a esos datos, igual que uno, que otro, cada uno buscará dentro y entonces, claro, tú dices, bien, yo no sé quién, porque yo también he nacido, ¿no? Y también me he criado, yo no estoy fuera de esto, ni mucho menos. Exacto. Pero por lo menos quiero dejar constancia de esos datos y a veces cómo nos supeditamos a ellos de tal manera que, vamos, que acabamos identificados de tal manera que no somos capaces de ni siquiera mirar fuera, o sea, hacia otra persona que tenga otros datos o lo que hemos dicho, ¿no? Algo sin datos de ese estilo, o no lo sé, algo mirando hacia el exterior simplemente, ¿no? No sé si más o menos Sí, 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 y lo veo que complicado. Bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Por qué uno se aferra tanto a lo que cree, ¿no? Lo que sea, no importa qué cosas, siempre uno se aferra, ¿no? Porque construye su personalidad a través de eso, de alguna forma es así. Y todo lo filtra a través de eso. Eh, es muy interesante, realmente, es muy interesante. ¿Algo que quieras decir como para resumir?
Bueno, pues simplemente que creo que sí, que se podría vivir sin religión, centrándonos en la mente como tal. Yo creo que sí se podría. Y luego buscar, obviamente, conociendo el comportamiento humano, buscar una ética o unas normas de comportamiento, conociendo obviamente esa mente lo más, lo más estable, lo más íntegras posible, tanto de manera individual como colectiva. Yo creo que es posible. No sé qué opinas. Sí, yo creo que eh, directamente el mundo sería otro mundo, más allá de religión o no religión, si pudiéramos trabajar un punto en particular, que creo que es el desinterés. Si pudiéramos trabajar directamente sobre eso, ¿sí? Sin una corriente filosófica ni nada, simplemente eso, trabajar el desinterés. Entender qué es el desinterés y qué sería lo contrario. Y si trabajáramos solamente ese punto en el día a día, todos, ¿no? Empezando por uno, y después el círculo más cercano y después ir ampliando ese círculo, yo creo que ya eso sería un cambio gigante, ¿no? Y no necesitaríamos de una religión en especial, no necesitaríamos de pertenecer a nada en particular, y creo que eso se podría hacer una propia filosofía de vida, inclusive. Y creo que eso cambiaría muchas cosas. Eso es lo que creo. Muy bien, joven. Pues fenómeno. Me ha gustado, como siempre. Me encanta hablar contigo. Siempre ponemos, ¿no? Exponemos un poco el tema y bueno, lo que vaya saliendo, ¿no? Sí, un placer, realmente un placer, un placer. Y bueno, así que lo que quieran, por favor, pongan su like, no se olviden el like, y de suscribirse también. Así que si les gusta, si no les gusta de lo que estuvimos hablando, pónganlo en comentarios, no tengan problema. O sus ideas, sus opiniones, van a ser bien recibidas. Siempre con respeto, obviamente, claro, pero van a ser bien recibidas. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, también. Veremos qué podemos hacer al respecto. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias y gracias a todos, ¿sí? Por vernos. Un gran abrazo y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima, joven. Nos estamos viendo. Hasta luego.